Hola, hoy día quiero hablar sobre las bienaventuranzas y quiero referirme a la primera de ellas que está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, que dice de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es la primera de 8 bienaventuranzas que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo. La palabra bienaventuranza en el griego significa dichoso, feliz. Por lo tanto, podríamos leer este texto: dichosos los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu. Eso es lo que verdaderamente está diciendo esta palabra. Ahora bien, para entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. Y para eso es necesario entender quién no es un pobre en espíritu. Y podemos decir que un pobre en espíritu no es alguien con baja estima, ni una persona callada o introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni las que son oprimidas, rechazadas o abusadas. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos, y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. La palabra pobre tiene la idea de mendigo. La palabra pobre tiene la idea de pordiosero y desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Ahora, con esto en mente, estimados amigos, podemos ver la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu. Queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino de una pobreza espiritual. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Y póngame mucha atención. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce su miseria espiritual, pero delante de la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Ese es un pobre en espíritu, aquel que se siente arruinado porque está sin Dios. Es el que está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Y por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Las Escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Por ejemplo, Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Era un hombre pobre de espíritu, Moisés. Isaías, otro personaje de la Biblia, está en el capítulo 6, y él, al ver la visión del trono de Dios, él se postró y dijo: ¡ay, que soy hombre muerto! Se humilló ante el Señor. Y podemos ver otros casos en la Biblia también, que por ejemplo Pedro, el gran apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, él vio su miseria espiritual, y dice la Biblia que saliendo hacia afuera lloró amargamente. Es decir, hay muchos personajes en la Biblia que entendieron su condición pecaminosa y reconocieron su ruina espiritual, y ellos se acercan humillados a Dios, y Dios los recibe en su reino.
Mi querido amigo y amiga, este texto, este pasaje termina con lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Mis queridos amigos y hermanos, un pobre en espíritu es aquel hombre o mujer que reconoce su miseria espiritual y dice: sin Dios estoy perdido, sin Dios no tengo esperanza. Ese es un pobre en espíritu. ¿Eres tú un pobre en espíritu? Verdaderamente tú puedes decir en este día: yo sin Dios no tengo esperanza, estoy perdido, si no tomo en cuenta a Dios, estoy sin esperanza, estoy verdaderamente en una situación precaria, estoy en bancarrota, si no tomo en cuenta a Dios. Amigo, amiga, un pobre en espíritu es aquel que reconoce su miseria espiritual. Que en este día seamos miserables espirituales. Es el pecado que ha arruinado nuestras vidas y tenemos que humillarnos ante Dios. Y todo aquel que se humilla, todo aquel que reconoce su miseria espiritual, el Señor le dice: eres un bienaventurado, eres un dichoso, eres un feliz, feliz, eres dichoso, eres bienaventurado. Los que son pobres en espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.